Buenas noches. Hola, Marjorie. Hoy sí estás primerita. Hoy sí estás primerita. ¿Cómo estás, Marjorie? ¿Cómo estás? Primerita, dices. Bebé. Ya. Presente. ¿Cómo están tus hijitos? ¿Cómo están todos? Vaya, bebé. Amén. Vamos a esperar un ratito ya que se vayan conectando las personas para empezar también orando ya. Hola. Están tus hijitos ahí contigo. Qué chévere. Hola, Vale. Hola, Sebas. ¿Cómo están? Vi sus dibujos, estaban bien bonitos. Pero ya me contaron también de sus increíbles respuestas. Así que Dios les siga bendiciendo, levantando y ungiendo más. Amén. Vamos a esperar un minuto más y nos empezamos a orar ya. Vamos a empezar ya. Vamos a orar ya. Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por esta noche, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor Padre, para compartir contigo, Señor, en esta noche, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, en tus manos, Señor Padre. Declaramos, Padre, tu soberanía, Señor, tu poder, Señor Padre, tu amor, tu libertad, lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros, Espíritu Santo, Señor. Hoy te damos, Padre, la honra, la gloria, Señor, y este tiempo es tuyo. Te entregamos a ti, Espíritu Santo, es lo que tú quieras. Ministra, imparte, exhorta, Señor. Corrige, Padre. Instruye, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor Padre, esta noche, Señor Padre.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Cubrimos con la sangre de Jesús, Señor, este lugar. La señal, cubrimos a cada hogar, Señor, a cada persona, a cada familia, Señor, a cada adulto, a cada niño, Señor, a cada bebé, Señor. Cubrimos con la sangre de Jesús, Señor, y declaramos, Padre, tu presencia, Señor, tu amor, tu libertad, Señor. Lo que tú tienes preparado, Señor, para nosotros en esta noche, Señor, se cumple, Señor. Haz lo que quieras, Espíritu Santo. Le entregamos el gobierno, la autoridad y el poder, Señor, Padre. Ministra, Señor, Padre. Gracias por tu presencia, Señor, por acompañarnos, Señor. Yo cubro a cada hogar con la sangre de Jesús, cubro el ambiente, esta señal, Padre, con la sangre de Jesús sobre nuestro ambiente, nuestros corazones. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para lo que tú quieras. Y predica, Señor, lo que tú quieres predicar, impartir lo que tú quieres impartir, Señor. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo, Señor. En este día, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia. Con tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestras vidas, bienvenido a nuestros corazones. Ministranos, Señor, tócanos, Señor, llénanos, Señor. Haznos conocer al Padre, Señor. Llévanos al Padre, Señor. Y lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname con tu amor. Con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por estar aquí, Señor, en esta noche, Señor, Padre. Te entregamos, Padre, todo lo que tú tengas que hacer, Señor.
todo lo que tú quieras hacer en este día, Espíritu Santo. Esto es en honor a ti, Espíritu Santo, en esta noche, Señor. Ven y ministranos, Señor. Ministranos, Señor, en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. La presencia de Dios está aquí. Déjale que sea Dios ministrando tu vida, ministrando tu hogar. Señor, purifícanos, Señor. Lávanos, Señor, en este día. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Clámale al Espíritu Santo, invítale a tu corazón. Espíritu, ven y lléname, Señor, completamente con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres cantan, ven Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu
Señor, te quiero conocer. Te queremos conocer día a día, Señor, más y más, Señor, más de ti, Señor. Te quiero conocer. Gracias, papito lindo, gracias por estar aquí, gracias por ministrarnos, por acompañarnos. Gracias, Señor, porque sin tu presencia no queremos ir, Señor. Unge, Señor, unge cada hogar, a cada persona, cada corazón, cada mente, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos la mente de Cristo. Llevamos todo pensamiento cautivo, la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Tenemos la mente de Cristo, libertad para dar, para recibir, Señor, en esta noche, Señor. Imparte lo que tú quieres, habla nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos son abiertos, tu verdad nos hace libres, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, una vez más, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos esta noche, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te entregamos hoy a ti, Señor, y declaramos, Padre, solo tú te exaltas y a ti te venimos a escuchar. Espíritu Santo, haz lo que tú tengas que hacer. En el nombre de Jesús te entregamos a ti este tiempo, Señor. Una vez más, Señor, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches con todos. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Mayrita, Jonathan, ¿cómo están? Elvita. Hola, Emily, qué gusto, qué chévere que estés conectada. Nancita Barrera, ¿cómo estás, Carito? Santi, si estás ahí también, Fander, Ginicita, Andresito, no sé si estás con tu familia, con quien estés. Paito, Marquito, que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están ustedes? Estamos listos para que Dios nos hable, para que Dios nos imparta. Bendiciones con todos. Y bueno, vamos a hablar hoy tengo un tema que no es muy usual, la verdad. Es un tema que me puse así a escudriñar bastante. Escuché algunas prédicas también que me ayudaron también a darle un poco de luz en esto. Y me gusta mucho porque hoy quiero hablar de la zaranda. ¿Alguien tiene idea de lo que es una zaranda? Les pregunto primero abiertamente, ¿tienen alguna idea de lo que es una zaranda? Yo creo que hemos oído algunos versículos donde habla de zarandear, pero ¿tienen alguna idea de lo que es una zaranda? Les dejo ahí la pregunta, si es que alguien tiene alguna idea, ¿qué es una zaranda y para qué sirve la zaranda? Porque eso es lo que vamos a hablar hoy en esta noche. Y es interesante descubrir unos ejemplos en la Biblia que Dios utilizó la zaranda y prácticamente muchos personajes de la Biblia fueron tocados por esto, ¿no? Hola Javier, ¿cómo estás? Un brazo. Sabes que yo también pensaba eso. La verdad, yo también pensaba cuando hablaban de zaranda, yo también pensaba que era una vara. Yo pensaba que era algo así como que te iban a zarandear, así como que te iban a dar de vara también. Yo también pensaba que significaba como un instrumento de disciplina. Pero tiene otro significado y es un poco más fuerte, más profundo, por llamarlo así. A alguien más se le ocurre lo que es una zaranda, la zaranda, porque incluso hay un capítulo en la Biblia donde dice que Jesús se le acerca a Pedro y le dice, el diablo me ha pedido zarandearte. Y es interesante porque ahí nosotros cuando vemos esto, o sea, decimos, claro, o sea, pensamos que es un instrumento de disciplina. ¿A alguien más se le ocurre lo que es una zaranda o tiene alguna idea de lo que es una zaranda? Porque por ahí vamos a empezar. Y incluso vamos a ir a Amós 9:9. Si alguien tiene ahí idea de lo que es una zaranda, le pone ahí. Si no, vamos a ir a Amós 9:9. Así que a alguien más se le ocurre lo que es una zaranda. Vamos a hablar de lo que es una zaranda. Y es interesante esto. Y vamos a ir si es que alguien tiene idea del concepto de lo que es zaranda, me pueden poner ahí, pueden escribirle. Y también para darnos un poco de luz al respecto, vamos a ir a Amós 9:9. Mira lo que dice.
Vamos a leer lo que dice Amós 9:9. Mira lo que dice. Porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Esto es interesante. Mira, hasta ahí voy a profundizar. Mira lo que dice. Porque he aquí, Amós 9:9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Es interesante descubrir. Hola, hola Consuelito, hola Tati, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Miren esto, estamos hablando de lo que es la zaranda. Y aquí vemos que se utiliza el término dice zarandear, ¿no? O sea, la estamos hablando como verbo. Y ¿saben qué es lo interesante aquí de este tema? Es que dice que la casa de Israel, un momentito, aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, no dice servir, escoger. Eso es muy poderoso lo que acaba de decir Consuelito. Consuelito acaba de decir Sarabia, servir o escoger. Es interesante, pero esto viene del verbo zarandear más que Sarabia. Pero Sarabia sí tiene mucha conexión con lo que acabas de decir, Consuelito. Porque el término zarandear quiere decir una limpieza. Para poder justamente, sí tiene que ver algo con lo que dice Consuelito ahorita, con escoger. Pero más que todo es recoger. Ok, cernir sería la palabra más clara. Pero mira esto. Aquí dice, aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel. Mira, la casa de Israel. No dice el pueblo. No dice toda la nación, dice la casa de Israel. Esto es interesante y voy a ir partiendo desde ahí porque vamos a hablar lo que es la zaranda y vamos a hablar de lo que es el término zarandear, como vemos en la Biblia. Y aquí en Amós 9:9 vemos que dice que la casa de Israel va a ser zarandeada. Y cuando nosotros vemos justo lo que decía Javier, muchos de nosotros pensamos que el término zarandear significa vara, o significa corrección, o significa disciplina, pero vamos a ver que aquí el término zarandear tiene una profundidad una connotación más importante y habla de limpieza. Y es interesante, y aquí dice que la casa de Israel, pero mira un punto que yo quiero, y con esto vamos también a partir, porque de esto también depende mucho de lo que vamos a ver. Dice, y no cae un granito en la tierra. Mira, la zaranda es un instrumento que significa que era para cernir el trigo. Esto es muy interesante. Los granos de trigo se cernían a través de esta zaranda. Ahora hay un montón, tú ves, ahora en la actualidad existen zarandas automáticas, electrónicas, o sea, hay una infinidad de zarandas ahora que lo hacen de una forma automatizada, o sea, es mucho más, la tecnología se ha desarrollado en gran manera lo que es una zaranda, pero estamos hablando de los tiempos bíblicos. Y la zaranda era, más o menos para que ustedes me entiendan, era como se han visto como los matamoscas, pero un matamoscas gigante que tenía una red y tenía uno como palo. Algunos tenían como un palito y otros eran como unas planchas grandes, que lo que se hacía es se ponía todos los granos de trigo que se recogían de todos los trigales prácticamente, se los recogía. El rato que se los recogía, estaban en muchos de estos envueltos Hola Ivonne, qué gusto. Estás conectada, saludos desde Chile, qué bonita sorpresa que nos estés acompañando, bienvenida. Buenas noches Kike, Jackie también, buenas noches con todos. Miren esto es bien interesante porque el instrumento de lo que es una zaranda, esta zaranda lo que hacían es ponían así el trigo, el rato que recogían el trigo, se recogía muchas veces con arena, con paja, con todo lo que se recogía de donde estaban, con hojas y con todo, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizaban la zaranda? La zaranda era un instrumento, como vuelvo y repito, habían varios tipos, pero los que eran como unas planchas así grandes, o los que eran tipo así en forma de una matamoscas gigante, como por llamar, que lo que hacían es lanzaban todo el grano, todos los granos, con toda la paja, con toda la tierra, con todas las hojas, y lo que hacían es lanzar hacia el aire alto. Entonces el viento tenía una particularidad y era llevarse todo
de arena, de tierra, de polvo. El viento se llevaba toda la paja y las hojas, y lo poco que caía, aún así, era filtrado a través de esto, y entonces finalmente abajo se escurrían los pedazos de lo polvito, la tierra, y finalmente en la zaranda lo que quedaba, lo que prevalecía, eran los granos de trigo. Entonces hoy vamos a hablar justamente de lo que es la zaranda, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que entender que en estos tiempos Dios nos ha metido una zaranda a todos. Y es bien interesante porque cuando leemos aquí en Amós 9:9, dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. La casa de Israel, o sea, su pueblo, sus escogidos, la casa de Dios. Y es interesante entender que el propósito de la zarandeada es una limpieza, es un cernir de Dios para sacar todo tipo de impurezas y sacar lo puro que debe estar en nosotros. Después de que utilizaban la zaranda, los granos de trigo se quedaban, y se quedaban los granos de trigo puro. No había ni granos de arena, no había ni polvo, no había ni paja, no había ni hojas. Prácticamente lo único que se quedaba son los granos de trigo puros, limpios. Y esto es interesante porque nosotros cuando vemos eso, vamos viendo que el proceso era simplemente limpieza. O sea, el propósito de una zaranda era limpieza. Ahora, cuando nosotros sabemos, y este es el caso, vamos a ir a Lucas 22, y esto creo que hemos oído muchísimos, y todos creo que Amós casi nadie le había prestado mucha atención, o mucha gente no conocía. Yo personalmente no conocía ese versículo, no lo había puesto a estudiar. Pero cuando todo el mundo sabemos el caso de Simón, ¿no? De Pedro. Y vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Y mira lo que dice aquí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es bien interesante porque aquí vemos el caso de Pedro. Pedro era un discípulo de Jesús, todos lo sabemos. Es bien interesante. Yo les hago la pregunta antes de seguir explicándoles. ¿Por qué se le permitió, o Dios permitió, que a Pedro le zarandearan? Porque aquí no dice en ningún momento que Satanás le pidió zarandear a Pedro y que Dios le impidió, o Dios se puso de escudo y dijo: no le van a zarandear, sino que simplemente le dijo: pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, le dijo: igual vas a venir, o sea, tienes que pasar por ese proceso. E incluso le dice: ¿para qué? Le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, aquí hay cosas bien interesantes. Les hago la pregunta puntual. ¿Por qué Dios permitió que a Pedro se le zarandeara? ¿Alguien tiene alguna idea por qué razón se le permitió que a Pedro se le zarandeara? Ese es uno de los puntos que yo quiero primero abarcar. Ahora, otra de las cosas bien interesantes son dos cosas puntuales que pasan mientras ustedes responden. O sea, si alguien tiene alguna idea por qué se le permitió que a Pedro se le zarandeara. Esa es mi pregunta puntual. Si alguien tiene alguna sugerencia de por qué razón se le permitió zarandear, quiero ahí que lo pongan. Pero hasta eso pasa también una cosa muy interesante mientras esperamos las respuestas, que aquí le llama y le dice: Simón, Simón. Ahora, yo les hago una pregunta. Ya no se llamaba Pedro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que él le cambió de nombre? O sea, él le dijo: ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro. O sea, él le cambió de nombre. Y cuando ya le está aquí diciendo lo que va a pasar, mi pregunta también puntual es: ¿por qué no utiliza la palabra Pedro si el mismo Jesús le cambió de nombre? Vamos primero con la primera pregunta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tenía que ser zarandeado? Es interesante lo que ustedes dicen. Tati dice: tenía que ser probado. Elvita también dice: la fe de Pedro tenía que ser probada, así como Job. Es interesante, pero tomemos en cuenta
Nancita Barrera dice, porque le negó a Dios 3 veces. Miren, esto es interesante. Yo también pensaba en esas respuestas, les voy a ser súper honesto y también dije exactamente lo mismo. Pero si partimos del término de que la palabra zarandear no tiene que ver con prueba, cambia totalmente el prospecto. Cuando nosotros buscamos la palabra y tú buscas en un diccionario el significado zarandear, la palabra zarandear no dice probar. La palabra zarandear, si tú buscas significado puntual, te dice instrumento para cernir o cribar. Te dice es un sedazo que con fondo de red, de soga, de esperto que se usa en los lagares, y te dice que sirve para filtrar, para limpiar. O sea, solo te habla de un instrumento de limpieza. Entonces, yo también pensaba, yo igualito que ustedes, no lo niego, igualito cuando yo decía, ¿por qué el Señor le permitió zarandear? Yo tenía este concepto y decía, claro, tenía que ser probado. Pero la palabra zarandear no es una prueba, por llamarlo así, sino es una limpieza. Y es interesante entender que cuando Satanás le pide a Dios que le permita zarandear, es interesante, Satanás, el propósito que tenía es hacerle caer, fallar, debilitar. Pero Dios tenía el propósito real de lo que es la zarandeada, y era una limpieza. Y Dios cada cierto tiempo lo que hace es que permitan que ciertas situaciones vengan a nuestra vida y tengan que limpiarnos. ¿Se acuerdan cuando hablamos en Juan 15? ¿Se acuerdan en versículo 2? Bueno, en Juan 15, 1 decíamos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto? Ahí hablábamos también que tenía que venir un tiempo donde había pámpanos que estaban ya llevando fruto, y aun cuando llegaban frutos tenía que limpiarles. ¿Se acuerdan que venía hablábamos de esto la anterior vez y decíamos que el agricultor lo que hacía es a los mejores árboles les podaba en la época de invierno para que den más fruto? Y es interesante porque si partimos desde ahí, le dice en Lucas 22:31, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero si partimos de que el verbo zarandear significa una limpieza, es interesante entender que Dios le dice, o sea, Satanás le dice, déjame zarandear, porque lo que estaba diciendo es déjame cernir para que saque todo el malo. Cuando se zarandea el trigo, lo que se hacía es sacar todo del trigo. O sea, si decíamos que se iba a zarandear el trigo, significaba que iba a ser el proceso de lanzar. ¿Se acuerdan que les decía? Se lanza al aire y ahí salían hojas, salían polvo, salían piedritas, salía tierra y salía el trigo. Entonces, cuando se zarandea, saca todo. ¿Les ha pasado que a veces estamos en un proceso cuando Dios empieza a sacar cosas de nuestra vida y uno dice, ups, yo no pensé que había todavía pecado oculto? Yo no pensé que todavía había mucha mentira en mi corazón. Yo no pensé que había esta envidia, estos celos. Yo no pensé que había esta ira todavía en mi corazón. Yo no pensé todavía que había esta contienda o estos deseos ocultos, vanagloriosos. Y uno empieza a darse cuenta que a veces en medio de la prueba, en medio de circunstancias o en medio de una limpieza, empieza a salir las cosas que uno pensó que ya uno fue libre, pensó que uno ya entregó. A veces la falta de perdón, uno va y dice, no, sí, yo ya perdoné a tal persona. Y de repente cuando viene la limpieza, la zaranda viene a nuestras vidas. La zaranda saca cosas que nosotros no queremos. Muchas veces lo ocultamos o muchas veces no nos dimos cuenta que estaba todavía en nuestro corazón. Y esta es la razón, esta es la respuesta por la cual Jesús nunca impidió que le zarandeen, sino que el diablo dice, yo sé que el rato que le zarandeo va a sacar todo lo que tiene Pedro y ahí le va a fallar a su maestro. Ese era el propósito del diablo. Pero Dios dijo, yo sé que la zaranda le va a limpiar y le va... Mira esto es poderosísimo porque le dice, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. En otra de las versiones, cuando dice una vez vuelto significa una vez convertido. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando uno lee esta parte de una vez convertido, uno dice, pero ¿de convertido a qué?
¿Convertido a qué? ¿Al cristianismo? ¿Convertido a qué? ¿Convertido a ser humano? ¿Convertido a qué? ¿De qué se refiere con convertido? Y esto es poderosísimo porque nosotros sabemos lo que pasó. Si nosotros leemos, vamos un poquito más abajo, estamos en Lucas 22, versículo 33, cuando él le dice que Satanás le ha pedido a él zarandearle, pero que él ha orado para que su fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, él coge esta parte de Pedro, ¿no? Como todos sabíamos, ¿no? Que era todo así un poco más arrogante, prepotente, orgulloso, ¿no? Y él le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, ahí salió, mira, ahí salió parte de él, ¿no? Que esta parte que estaba oculto en su corazón. Y le dice, y él le dijo, hablando de Jesús, ¿no? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y es interesante porque le dice que antes de que cante un gallo, pero prácticamente la personalidad que tenía en ese momento era de gallito, ¿no? O sea, yo, Señor, y a mí, y yo te voy a seguir, y no solo hasta la cárcel, sino hasta la muerte. O sea, como esa actitud hasta de gallo, y justamente con un gallo le utilizó para que incluso antes de que el gallo cante le negara 3 veces, ¿no? Y esto es bien interesante porque ahí nos damos cuenta que el momento que fue la zarandeada de Pedro, fue en el momento que prácticamente se va, Jesús es arrestado, uno de los que se va también corriendo cuando Jesús le arrestan es Pedro, y después obviamente nosotros sabemos del caso cuando de ahí viene desde el versículo más adelante vemos que le preguntan varias veces a Pedro si le conocía a Jesús. Y él le dice, no conozco. Y en una de las versiones, cuando uno lee la Biblia, es interesante descubrir, no me voy a meter mucho en eso porque no voy a hablar hoy solo de esta situación, pero en una de las versiones dice que incluso hasta maldijo Pedro. Porque le dice, tú estás hablando como, tú hablas igual que ellos. O sea, se referían a Jesús y a los discípulos. Y él para tratarles de confundir y para tratarles de convencer de que no era él el que verdaderamente sí era, o sea, el que le estaban diciendo que era Pedro y uno de los discípulos, él empieza a maldecir y a hablar malas palabras y sale. Ahí es cuando salió de él. En una de las versiones es interesante porque dice y maldijo. O sea, es interesante porque salieron hasta las malas palabras. O supuestamente 3 años de caminar en santidad, 3 años de estar bien. Y ahí es cuando a veces nosotros chocamos, ¿no? Porque a veces pasamos ciertos tiempos y nosotros a veces le decimos, Señor, yo voy a estar contigo siempre, toda la vida, úsame, bendíceme. Y llegan épocas en nuestra vida donde viene el enemigo y te dice, no, que le ibas a seguir, total, hiciste esto, pecaste en esto, abriste estas puertas, caíste con esto, hiciste estas cosas, te empieza a condenar. Pero es interesante porque cuando viene a zarandear el trigo, ahí es cuando sale todo lo que ha estado en tu corazón. Y vos dices, no pensé que todo eso estaba en mi corazón. Y ese es el fruto de la zarandeada. Pero ahora miren esto, Pedro le niega, todos saben, 3 veces. Obviamente después se siente súper mal y él vuelve otra vez a la pesca. Todos sabemos de la historia. Después cuando Jesús le vuelve a llamar a Pedro, él estaba pescando otra vez. Y él obviamente ya no quería saber mucho de esto. Él se sentía condenado, se sentía atribulado, se sentía tantas cosas que estaba pasando. Pero es bien interesante que ahí sucede lo que Jesús le dijo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ahí es la palabra vuelto, que en una de las versiones de la Biblia dice convertido. Ahí es cuando su corazón se convierte. O sea, ¿qué quiero decir? La zaranda, lo que hace en la vida de los cristianos es sacar todo lo que hay. Y a veces es ahí cuando muchos de los cristianos se sienten mal porque dicen, yo no pensé que le iba a fallar a Dios. Yo dije que nunca le iba a fallar. Yo dije que le serviría toda la vida. Yo dije que iba a estar ahí. Total, es como que uno se siente mal porque dice, le fallé a Dios. Pero Dios dice, no, es importante que pases la zaranda porque ahí es cuando va a haber una conversión real, porque una vez que yo saque todo lo que ha estado malo en tu corazón, es ahí cuando realmente tú te vas a convertir a mí de corazón. Y esto es poderosísimo, porque cuando tú entiendes eso, le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte,
Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces cuando dice que he rogado para que tu fe no falte, está diciendo, yo he rogado para que tu corazón sea realmente convertido. Existe una conversión real después de zarandear. Es interesante porque cuando nosotros vemos eso, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué el Señor permitió que pasara esto? ¿Y por qué me está pasando esta situación? ¿Y por qué tuvo que pasar esto? ¿Y por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué estoy pasando por angustia, por desesperación? ¿Por qué la gente me ha humillado? ¿Por qué estoy pasando una necesidad económica? O no sé qué es lo que estás pasando. Pero el Señor dice, es importante que pases eso, porque yo tengo que sacar todo lo que hay en tu corazón, porque después de la zarandeada es cuando tú te vas a convertir directamente del corazón. El tiempo de la zaranda saca la limpieza, saca las impurezas que hay en ti, pero también rinde tu corazón y te convierte netamente a Dios. Y esto es poderosísimo. Ahora, otra de las cosas también bien poderosas de esto es entender que le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Por qué no le dice Pedro? Ahí les hago la pregunta. ¿Por qué? Si él ya le había cambiado el nombre, le cambió hace tiempos el nombre a Pedro. Aquí ya está hablando que era en la época cuando ya iba a ser crucificado. O sea, aquí ya pasó todo el ministerio, habían pasado 3 años de su vida. O sea, Pedro ya fue cambiado hace tiempos de nombre. Pero él le dice Simón, Simón. Y es tan poderoso esto porque uno dice, pero Señor Jesús, tú mismo me cambiaste el nombre. Y ahora me vienes a decir Simón, Simón. En todo caso que le hubiera dicho Pedro, Pedro. Pero le dice Simón, Simón. ¿Por qué? Les hago la pregunta. Esta es otra pregunta también intrigante. Les hago la pregunta. ¿Por qué creen, si le está diciendo aquí, Simón, Simón, aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos? Ya les expliqué porque esta parte es confirma y todo eso es poderosísimo y lo entendimos. Y yo veo también los améns que han puesto. Pero yo quiero que entiendas una cosa. Dice Simón, Simón. ¿Por qué le dice Simón, Simón? ¿Por qué no le dijo Pedro, Pedro? Hubiera sido lo más lógico que le diga Pedro, Pedro, si él ya le cambió de nombre. Si el mismo Jesús le cambió de nombre a Pedro, ¿por qué razón le dice ahora Simón, Simón? Y esto es algo bien interesante entender, porque lo más lógico hubiera sido que le diga Pedro. Él le cambió de nombre, él tuvo un propósito con cambiarle de nombre a Pedro y ahora simplemente le está diciendo Simón, Simón. Y vuelvo y repito, ¿cuál es la importancia? Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que le dijo Simón, Simón? He aquí Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Por qué le dice Simón? ¿Tienen alguna idea alguien? Están todos calladitos hoy, no comentan. Alguien que me pueda dar su punto de vista. ¿Por qué creen que le dice Simón, Simón? Esto es interesante, porque yo les decía, Señor, pero si tú mismo le cambiaste de nombre, tú mismo le pones Pedro, y de repente en este momento les dice Simón. Interesante, mira lo que dice Paito, dice, porque todavía existía de su viejo hombre en él. Interesante, sí, exactamente. Prácticamente esa es la respuesta. Esa es la respuesta, Paito. Ivancita dice cri cri. Mira esto es interesante. No, es prácticamente lo que acaba de decir Paito. Es exactamente esto. Cuando él le dice Simón, Simón, cuando él le cambió de nombre, le dijo, ya no te llamarás inestable, te llamarás roca firme. Pero aquí llegaba un punto donde Jesús ya sabía lo que él iba a decir. ¿Tú crees que Jesús se sorprende de ciertas acciones o ciertas reacciones que nosotros tenemos? ¿Tú crees que es como que el Señor dice, no puedo creer que me vengas a decir a esta altura estas cosas? No puedo creer que después de prometerme tantas cosas me vuelves a fallar. No puedo creer que hayas dicho eso. ¿Tú crees que el Señor se sorprende de eso? No, en lo absoluto. Todas las cosas que nosotros hacemos, el Señor ya sabe lo que iba a pasar. Cuando le dice Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, él no le dice Pedro, Pedro, sino le dice Simón, Simón. Y esto es interesante entender, porque hay 2 casos puntuales en la Biblia. Y nosotros sabemos de Lucas 10:41 cuando habla de Marta y María, ¿se acuerdan? Y ahí le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. O sea,
es como que le dice Marta, Marta, le dice 2 veces otra vez Marta, Marta. E incluso hay otro caso también en Lucas 13:34 cuando habla de Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Dice Jerusalén, Jerusalén. Y aquí le dice Marta, Marta. Y en este caso le dice Simón, Simón. Cuando dice Simón, Simón es cuando le dice Marta, Marta. Cuando dice Jerusalén, Jerusalén, está diciendo que es como cuando alguien dice, ay, Ivancito, ay, Paito, Elvita. O sea, es de esta forma que lo que estaba diciendo. Eso es bien interesante de descubrir. Pero vuelvo y repito, aquí no le dice Pedro, le había cambiado el nombre a Simón, pero le dice Simón, Simón, porque él sabía que había cierta forma todavía en su corazón, ciertas cosas que todavía que tienen que ser cambiados, ciertas cosas que eran inestables. Recordemos que Simón significaba inestable, Pedro era roca firme. Entonces él se dio cuenta y le dijo Simón, Simón, porque se dio cuenta todavía hay cosas en tu corazón que son inestables. A pesar de que iba 3 años ya en el ministerio. Estamos hablando que Pedro ya había caminado 3 años. Cuando le dice esto, ya Pedro había visto milagros, había pasado cosas sobrenaturales, había estado con el Señor. Acuérdense que uno de los 3 discípulos más amados de Jesús fue Pedro. Estuvo en todo lado con él. Y es tan tenaz que le está diciendo, ¿sabes qué? Simón, Simón. O sea, es como... Pero no importa, el Señor sabe que la zaranda viene a nuestras vidas para sacar todavía las cosas que están. Nunca es tarde. Nosotros a veces pensamos que nosotros les vamos a decepcionar. Es tan tenaz pensar que le dijo a Simón, Simón, y esto salió de su corazón. En Simón todavía orgullo. En Simón todavía había esta prepotencia de que yo soy el mejor, de que yo nunca te voy a dejar, de que pase lo que pase, yo puedo tener control y yo voy a hacer todas las cosas y que yo te voy a seguir hasta el último. Y le dice, lo que dice en el versículo 33 dice, dispuesto estoy contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y ahí es cuando es como estaba diciendo el Señor Jesús, no, Simón, Simón, o sea, todavía estás inestable. Entonces viene la zaranda y la zaranda lo que hace es limpiarte. La zaranda no es una vara, no es un castigo, es una disciplina correctiva, si queremos llamarle así. La zaranda es una disciplina correctiva, aunque no lo crean, nosotros en la actualidad, la humanidad está metida en una zaranda. Ahorita la pandemia fue una zaranda para toda la humanidad. Pero no es un castigo que viene Dios y dice les voy a matar a todos porque quiero verles morir. No. Este es un tiempo donde Dios le está diciendo a la iglesia, estoy sacando todas las impurezas y quiero lo que le dijo aquí. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. La palabra una vez vuelto significa una vez convertido. Una vez transformado tu corazón. Y eso es lo que hizo Pedro después de que le negó varias veces. Después él se volvió otra vez a la pesca. Y cuando Jesús le vuelve a llamar, ahí es cuando él se convierte profundamente de corazón. Y después sabemos que hasta la sombra de Pedro sanaba. O sea, nos dábamos cuenta que Pedro llegó a un nivel de unción y de purificación tan fuerte porque su conversión fue legítima. Pero cada cierto tiempo viene el Señor y nos hace con la zaranda y nos bota al aire. Y en el aire salen todas las impurezas que hay todavía en nosotros y nos damos cuenta que ha habido todavía polvo y ha habido todavía tierra y habían todavía estas piedritas y había todavía hojas y nos damos cuenta que la zaranda lo que viene es a limpiarnos. La zaranda es para limpieza. Es para limpieza. Y fue prácticamente... Pedro fue zarandeado porque todavía había orgullo, había esa presunción, esta prepotencia. Y Dios dijo, no voy a poder utilizar un discípulo que después de 3 años todavía tiene orgullo, todavía tiene presunción, todavía tiene prepotencia, todavía es un presumido. Y entonces él le dice, voy a utilizar la zaranda. Y claro, viene el diablo y dice, yo le voy a zarandear. Y Dios le dice, ok, zarandéale, diablo, si quieres zarandearle. Pero yo sé que él va a dejar y va a convertirse y va a volverse a mi corazón. Y esto es tan interesante porque ahí vemos. Ahora vamos con otro personaje. Vamos a ir a la historia de Job. Job 1:21. Job 1:21. Mira esto. Y es interesante entender otro de los personajes poderosos de Dios. Y todo el mundo cuando habla de Job dice, uy, mejor no me meto porque es como que me da miedo que me pase lo de Job. Pero todos a algún punto vamos a ser tratados como Job. Y es interesante entender, mira lo que dice Job 1:21, dice,
Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es interesante cuando Job pasa todo este tipo de cosas. Hay un momento que si lo vemos en el... vamos a ver desde el versículo... mira esto, este es interesante. Versículo 1:6. Vamos a ver desde ahí. Un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Qué interesante. Vienen todos los hijos de Dios y entre eso estaba Satanás. Pero Satanás no era un hijo de Dios. Pero mira esto y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira que es interesante. Ven tanta profundidad del corazón de Job. Y el mismo Satanás se pone a conversar con Dios de Job. Y él le dice, pero mira esto, a mí me gustó tanto esta parte porque ahí nos damos cuenta la protección que tiene Dios sobre sus hijos. Mira lo que le dice. ¿No le ha acercado alrededor él a su casa y a todo lo que tiene? O sea, Satanás le está diciendo a Dios, ¿tú no les pusiste un cerco de protección porque es tu hijo? Y esto es interesante para entender que nosotros como hijos, Dios nos tiene cercados y protegidos. Y a veces, y ahí es cuando nosotros entramos en conflicto, muchos hijos de Dios entramos en este tema donde a veces viene y nosotros decimos, viene Satanás y me tentó y caí, fallé y le falla a Dios. Y no nos damos cuenta que Dios permite que muchas veces venga el mismo diablo, y aunque suene medio feo, pero el mismo diablo de una forma u otra le sirvió a Dios para hacer el propósito de zarandear y de traer limpieza. La zaranda trae limpieza. Y es interesante que le permite que le pruebe a Job. Y más adelante, es interesante, en el versículo 2, otra vez Job empieza a sobrepasar y empieza a pasar las cosas de todo lo que estaba pasando. Pero es interesante como en Job 2, en el capítulo 2, otra vez dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. O sea, el diablo está todo el tiempo viendo, y está todo el tiempo viendo a todos, buenos y malos. Y es interesante que adivinen en quién se va a enfocar. En los hijos de Dios, porque está viendo la oportunidad para ver en dónde pueden caer. Y es interesante porque mira lo que aquí pasa. Y le dice, respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Miren esto, es interesante. Aquí está pasando algo que es algo interesante. Satanás y Dios se ponen como a conversar y se ponen en este plano de como a negociar todo lo que está pasando, ¿no? Y mira lo que dice. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. O sea, le da permiso para que le toque a Job, pero le dice, hey, tienes un límite. Él es mi hijo, yo voy a permitir que tú lo toques, voy a permitir que tú llegue la zaranda. Aquí estamos hablando de la zaranda. La zaranda siempre nosotros vemos como un instrumento de juicio, un instrumento de castigo, pero es una disciplina correctiva que lo que trae es limpieza. Y cuando nosotros veíamos en Amós 9:9, dice que permitió a la ciudad de Israel que sea zarandeada. Y la zaranda, y también cuando vimos al caso de Pedro, en Lucas 22:31 le dice, Satanás me ha pedido que sea zarandeado como a trigo.
Y es interesante porque la zaranda, nosotros siempre vemos como es como un castigo, pero no, es una limpieza. Es este instrumento que sirve para que cuando lanzaban el trigo al aire, se lleve todas las impurezas de todo lo que ve en el aire. Todo lo que había, los granos, el polvo, la tierra, todas las hojas, toda la paja, se iban con el viento y finalmente cuando caía el trigo se quedaba limpio y solo en la zaranda. Eso era la zaranda. Y aquí vemos que prácticamente Dios se pone a negociar con Satanás y Satanás le pide que le zarandee también a Job. Ya vimos lo que pasó en Amós 9:9, ya vimos lo que pasó con Lucas 22, 31, 32. Y acuérdense que al final le dice, pero Jesús le dice, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Y yo les decía cuando esta parte de una vez vuelto significa una vez convertido. Y eso es lo que pasó prácticamente pasó. Su conversión fue tan real después de que él se dio cuenta que en el corazón todavía de Pedro había orgullo. Era un corazón presumido, vanaglorioso. Y después de que viene esta zaranda, prácticamente lo que viene es a purificar y a limpiar. Cuando el Señor permite, pero mira esto es tan interesante y lo vamos a ir viendo en diferentes facetas. Y no es que voy a hablar del diablo, pero es interesante cómo el diablo es el que le pide a Dios zarandear a los hijos de Dios. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Yo voy a tomar algunos otros ejemplos en la Biblia, pero es bien interesante cómo Dios permite que sean zarandeados por el diablo. Y ahí es cuando nosotros a veces entramos en un conflicto, ¿no? Y decimos, ay, pero es que esto me ha venido y todo eso. Y no nos damos cuenta que el proceso de la zaranda lo que hace es purificar, sacar todo lo que hay todavía en nuestros corazones para que una vez confirmados, una vez purificados, una vez convertidos de corazón al Señor, podamos recibir el fruto. Yo les decía en Juan 15:2, la Biblia dice que nosotros, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y dice, a los que no llevan fruto los cortará, muy bien. Pero también dice que a los que llevan fruto los limpiará. Y es lo que a veces nosotros estamos en conflicto y decimos, pero yo estoy llevando bien, pero llevan tan bien las cosas. Y Dios dice, sí, pero tú puedes dar más fruto y todavía hay cosas que yo tengo que seguir podando. Y ahí es cuando le dice, Simón, Simón, como Marta, Marta, como Jerusalén, Jerusalén. Simón, ¿por qué? Él ya había cambiado de nombre, pero el Simón significaba todavía hay algo de inestabilidad en ti. Por eso le dice Simón, Simón, no le dijo Pedro, Pedro. Y esto es poderoso cuando entendemos que en Job, ¿qué había? Yo les hago la pregunta, ¿qué creen que había en Job? Les hago la pregunta puntual. ¿Qué creen que había en Job que todavía tenía que ser tratado? Porque si nosotros leemos, y no voy a leerme toda la historia de Job, pero es bien interesante cómo Job nunca le reniega a Dios. Nosotros vemos en Job 2:7 donde llega la esposa y le dice maldice, 2:9 le dice, la mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Entonces imagínense una esposa así. Pero es tan tenaz porque aún la esposa le dice maldice y nosotros vemos en todo Job que al principio él se mantiene firme en su integridad, mantiene firme en su posición, pero después empieza a renegar, empieza a hablar cosas negativas y llegan 3 amigos de él que al principio como que le empiezan a levantar, pero después estos amigos terminan condenándole y terminan más bien apartándole más de lo que él creía. Y al final yo les hago la pregunta, ¿qué es lo que Dios quería sacar de Job? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué creen que es lo que Dios quería sacar de Job todavía? ¿Qué es lo que intentaba? Porque si bien es cierto, ya estudiamos Pedro, y Pedro vemos que había orgullo, era un corazón presumido, vanaglorioso, había mucha prepotencia en él, y Dios tenía que sacarle, dijo, no puedo seguir utilizando a un corazón orgulloso, presumido, prepotente. Todos sabemos que eso es lo que hizo. Y finalmente logró convertirle, porque Pedro después su sombra sanaba, dice en la Biblia en Hechos. Y es interesante ver cómo Dios lo logró transformar. Y después de 3 años de caminar bien, pero otra vez como que falló. Y a veces somos como una montaña rusa, ¿no? Y a veces nosotros no entendemos, dice, ¿por qué le fallé después de tanto tiempo servirle a Dios o conocerle? Pero Dios tiene un propósito. Cada cierto tiempo Dios viene y utiliza la zaranda para limpiarnos. Ahorita está utilizando una zaranda a nivel mundial para que los hijos de Dios saquen todas las impurezas. Y una vez convertido de corazón, un corazón rendido y humillado, es lo que Él está buscando para que vuelvan a servirle y a dar más fruto, como dice en Juan 15:2. Pero ahora vamos a ver y les pregunto, Job, Rita dice, ¿qué tenía Job? Les digo, ¿qué tenía Job que tenía que ser zarandeado?
¿Qué tenía Job que tenía que ser limpiado? Porque la zaranda es un instrumento de limpieza para cernir. ¿Qué tenía que ser limpiado Job? Y esto es interesante, les hago la pregunta. Rita dice fidelidad. Interesante. Sí, o sea, más bien Rita al revés. Más bien Job lo que tenía era fidelidad. Pero yo les hago la pregunta, la zaranda es para limpiar de impurezas. Entonces, más bien, ¿qué tenía Job de más que Dios quería limpiar? Si es que tu respuesta es fidelidad, más bien Job fue fiel en todo tiempo. Pero ¿qué tenía Job? ¿Qué tenía Job que tenía que Dios limpiar de su corazón? Ahí va mi pregunta. Por ahí va más o menos la pregunta. ¿Qué creen que tenía Job para que Dios haya permitido que Satanás le zarandee? Porque eso prácticamente es lo que le pasó a él. Dios le estaba permitiendo que Satanás le tope, pero le dio límites. Eso es importante. No es que viene Satanás y nos hace con nosotros lo que él quiere. No. Dios le dice, te doy permiso hasta este punto, porque yo sé que hasta este punto va a poder. La Biblia dice que nunca va a venir una prueba mayor de la que nosotros no podamos resistir. Así que cuando pasamos una situación fuerte, muchas veces es que ya no aguanto, es que yo no soporto, es que no creo que pueda llegar. No, eso no dice la palabra. La palabra dice que si Dios permitió algo en tu vida es porque tú tienes esa capacidad para sostener y para sobrellevar esa situación, y que Dios te da las fuerzas necesarias, la sabiduría y la fuerza sobrenatural de Dios para sobrellevar eso. Vamos viendo, dice, yo veo algunas respuestas. Ronnie, ¿cómo estás? Dice, era un hombre temeroso a Dios. Sí, pero mi pregunta es, más bien, estoy hablando, ¿qué de malo tenía Job? Hablemos que la zaranda es para limpiar impurezas. O sea, cada cierto tiempo el Señor utiliza zaranda en nuestras vidas y saca las impurezas. Mi pregunta es, ¿qué tenía de impuro? Ya vimos, por ejemplo, que en Pedro había orgullo, no sé, esa vanagloria y todo eso, y Dios tuvo que zarandear para sacar eso. Ricky dice que no tenga su corazón en lo material, no aún en su familia. Que no tenga su... O sea, no te entiendo, Ricky. O sea, que no tenga su corazón en lo material, no aún en su familia. Sí, tiene que ver algo de eso, Ricky, porque definitivamente él era una persona que tenía mucho, pero también amaba a su familia. Va por otro lado. Fanny dice demasiada seguridad. Muy bien, va por ahí está cerca, Fanny. Paito dice, quizás el exceso de riquezas los llevó a depender del mismo y ya no de Dios. Sí, también va por ahí. Orgullo, sí. Era una forma de orgullo, les voy a dar una pista. Sí tiene que ver mucho, es Rita, lo que dice Rita. Eso era una forma de orgullo, pero no era orgullo. O sea, mejor dicho, sí va dentro de lo que es orgullo, pero por ahí va, es algo más. O sea, algo relacionado a orgullo, pero no es orgullo. O sea, que no sé cómo explicarles, otra palabra. En su familia que no tenía fidelidad, que tenía Lot. No tanto, Fander, porque cuando Dios viene te prueba tu corazón a ti. Si Dios tiene algo de trabajar en tu familia, lo va a hacer, pero primero va a probar lo que hay en tu corazón. Era que él ya estaba viendo que él mismo dependía de él y esa riqueza ya no venía de Dios. Sí, por ahí va, exceso de confianza. Sí, más por lo que dice Pau. Por ahí va, exceso de confianza. Mira, la palabra sería exacto lo que dice Rita, autosuficiencia. Mira, Job llegó a un punto donde él tenía todo, no le faltaba nada. O sea, llegó a un punto donde Dios dijo, si yo permito que venga la zaranda a su vida, es porque quiero sacar esa autosuficiencia de vanagloria que está de más. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque uno puede decir, bueno, pero eso es tu presunción, ¿no? Porque si nosotros vemos en Job 42, que es el final de Job, de la historia de Job, nosotros vemos recién que en Job 42, cuando tiene un encuentro cara a cara, mira lo importante que es la zaranda. La zaranda siempre lo que va a llevarte es a tener un encuentro profundo cara a cara con Dios. Nos damos cuenta que a veces en la zaranda es cuando el Señor viene y te prueba con cosas y nosotros terminamos abriendo nuestros ojos y terminamos viendo a Dios, lo que hemos durante mucho tiempo tratando de escondernos y no querer acercarnos a Dios. Y sí, lo que dice Ricky, muy confiado. Mira por ahí, mira lo que dice en Job 42. 42:4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
recién ahí llega el arrepentimiento. Si tú lees toda la historia de Job y todos los otros capítulos anteriores, él está hablando de todo lo negativo y todas las cosas que están pasando. Y hay un punto que llega a un punto de autocomiseración y empieza a maldecir y empieza a hablar de negativismo, obviamente influenciado por sus amigos, por su esposa y por todo. Lo cual, en cierta forma, estaba en su corazón, estaba en el corazón de sus amigos y era una influencia. Pero aquí lo más interesante es que en el momento que él llega, reconoce su autosuficiencia y se arrepiente. Y mira, después de que se arrepiente, toma una acción. Mira lo que dice. Y quitó, mira lo que dice 42:10. Job 42:10 dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Bueno, y así le habla de todas las bendiciones que siguieron siendo añadidas. Pero lo interesante aquí es que Job llegó a un punto de autosuficiencia y vanagloria. Y él, cuando pasó todo este tipo de cosas, no llegó a un arrepentimiento genuino. Y cuando llega este encuentro cara a cara con Dios, porque dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahí es cuando dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento. Ahí llega la primera vez que utiliza la palabra arrepentirse. Y en el momento que utiliza la palabra arrepentirse, le dice que ahora vaya a orar por sus familias, por sus amigos. Y en el momento que hay este momento, mira, dice, y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, mira, él entra en ese momento de arrepentimiento y entra manos a la obra. Acuérdate lo que le dijo a Pedro. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el proceso de la zaranda siempre es una conversión y una edificación para otras personas. Esto es interesante. La zaranda es un proceso de conversión y de edificación para otros. Acuérdate, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí le dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mira lo interesante. No solo es un cambio tuyo. Yo te pregunto, ¿cuánta gente es influenciada por ti? O al revés, tal vez hay gente que es influenciada para mal por ti. O tal vez hay gente que no quiere dedicarse a los caminos de Dios porque ve el mal ejemplo que tú tienes. Y cuando la gente va y dice, si este es cristiano, y así son los cristianos, yo no quiero ser. Ten mucho cuidado, porque el proceso de la zaranda siempre es que tú seas de edificación para otras personas. Y esto es interesante que tú entiendas que nosotros estamos para ser de edificación para otros. Hasta ahí estamos. Ahora vamos un poco más allá. Vamos a ir a 1 Corintios 5. Este es otro caso. Y es otro caso interesante que lo vemos en la Biblia. La verdad yo no lo había estudiado mucho como tal, pero pasa algo interesante en este caso. 1 Corintios 5, mira lo que dice. Mira lo que dice. 1 Corintios 5, versículo... ¿dónde estoy? Déjame ver en qué versículo lo vemos. Empezamos. Desde el versículo 1 leamos para que entendamos un poquito lo que está pasando. Mira, 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mira lo que dice el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira, esto es poderosísimo. Está hablando aquí a la iglesia de Corintios. Y esto es interesante porque aquí le está hablando que dentro de la iglesia, no está hablando en el mundo. Sería muy fácil decir, bueno, ocurrió un incesto. Incesto hay en muchas partes en todo el mundo. Pero aquí estamos hablando que dentro de la iglesia hubo un caso de incesto. Y esto es tan tenaz porque el rato que sucede aquí, el caso de incesto, dice que una de las personas se metió
con su madre. O sea, quiero que me entiendas esto. Un hijo se metió a tener relaciones sexuales con una madre. No se especifica si es una madre natural o una madrastra. Pero el punto es que hay tal caso de incesto dentro de una iglesia que mira cómo estaba la iglesia y Dios tuvo que utilizar una zaranda dentro de la iglesia. Que la iglesia dice, y vosotros, en el versículo 2 dice, 1 Corintios 5:2 dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, ellos estaban jactados como que todo estaba bien, estaban ciegos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la actualidad? ¿Por qué Dios ha permitido una pandemia que ha tenido que volcar al mundo entero? Porque el mundo estaba como que todo estaba bien y no está pasando nada. Y Dios empieza a decir, hey, algo está pasando en el mundo y yo voy a empezar a traer mi justicia y mi juicio al mundo. Y es lo que está pasando ahora actualmente. Y mira lo que pasa, dice, y vosotros estáis envanecidos. Y mira lo que dice, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió. O sea, le dice, ustedes tenían que haber hecho algo con este hombre, tenían que haberle sacado de la iglesia. Y mira lo que hace, mira lo que dice el versículo 5, dice, el tal sea entregado a Satanás. Qué interesante, otra vez, acuérdense, a Pedro, ¿se acuerdan? Vamos con Amós 9:9, ¿qué le dice? A la casa de Israel fue zarandeada. ¿Por quién? Por Satanás. Pedro, el Señor me ha pedido, el diablo me ha pedido zarandearte. Fuimos a Job. ¿Quién le estaba zarandeando? Satanás. Y ahora un hombre que estaba cayendo en pecado, adivinen a quién le entrega a Dios. Esto es interesante. Miren, porque a veces nosotros decimos, ay, es que ha venido el diablo contra mí. No, Dios se lo permite. Y vos dices, ay, pero ¿dónde está el amor de Dios? Dios no es así. Pues la Biblia está diciendo. ¿Por qué? Porque llega un punto donde el Señor te entrega para que el diablo te zarandee. Porque no es que Dios quiere castigarte, sino Dios quiere limpiarte. Que tú entres en razón, que tú entres en una conversión, que tú entres en un razonamiento y verle a Él cara a cara. Y mira lo que le dice. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que se quite lo carnal, para que se quite lo incorrecto de él. ¿Pero con qué razón? A fin de que el espíritu sea salvo, a fin de que su alma sea salva. Hay personas, yo literalmente he tenido que a veces orar por ciertas personas y digo, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, pero que su alma sea salva. Porque a veces es como que tú hablas con cierta gente y vos dices, parece que no reacciona, no entra, es como que siguen sus injusticias en el mundo y en las cosas. Y a veces, mira lo que dice en el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. O sea, le están entregando al diablo para que le zarandee, pero no para castigo ni juicio. Es para que zarandee, para que purifique y limpie su vida. Y él entre en razón y entre en una conversión. ¿Y saben qué es tan tenaz? Que me puse a hacer un estudio de este hombre. Y cuando nosotros vemos en 2 Corintios 2:5, se vuelve a hablar de este hombre. Pero este hombre está ya restaurado. Y le dice que le perdona. Y si le perdonó él, le perdona a toda la congregación. Este hombre se restaura. Esto es importante, que la zaranda tiene un producto de purificación, de limpieza, para los que se dejan. Job fue restablecido, Job se arrepintió, Job restableció a los hermanos y todo fue multiplicado. Pedro fue restaurado, Pedro fue levantado, Pedro fue convertido después de negarle a Jesús, porque dice una vez convertido, una vez vuelto, edifica a tus hermanos, restaura a tus hermanos, y eso es lo que hizo Pedro. Y aquí este hombre también es levantado. Pero ya vamos a ver más adelante que otros hombres no pasaron eso. Y no todos pasan la misma prueba de la zaranda. La zaranda es un proceso de limpieza y purificación para sacar todo lo que hay en nosotros, pero solo si tú te dejas, llega un momento donde te limpia. Ahora mira esto. Vamos a ir a 2 Corintios. 2 Corintios 12. Este es el caso, adivinen de quién. ¿De quién vamos a hablar? Porque a veces nosotros pensamos, decimos, sí, pero es que este es para un pecador que estaba dentro de la iglesia, alguien tibio, no sé qué. Pero vamos a tomar ahorita el caso del apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo, que nosotros decimos, no, pero es que él ya era de la eminencia y él era un hombre tan preparado y tenía tantas cosas. Pero mira aquí lo poderoso. Y dice 2 Corintios 12, versículo 7. Mira, esto es tan poderoso y todos hemos oído siempre del aguijón de la carne de Pablo, ¿no es cierto? Y mira esto, mira lo que dice. 2 Corintios 12, 7.
Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira, todos sabemos del típico, del dichoso, el renombrado aguijón de la carne. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es el aguijón de la carne de Pablo? ¿Quién me dice? ¿Cuál era el aguijón de la carne de Pablo? ¿Cuál creen ustedes que era el aguijón de la carne de Pablo? Esto es poderosísimo, entender. Yo siempre cuando compartía esto del aguijón de la carne, siempre nosotros decíamos, he oído muchos predicadores que incluso dicen, no sabemos cuál es el aguijón de la carne. Sí se sabe, y aquí está claramente identificado. Yo les hago la pregunta puntual, ¿cuál es el aguijón de la carne de Pablo? Porque es interesante descubrir. Y es interesante, mientras ustedes responden cuál creen que era el aguijón de la carne de Pablo, yo les vuelvo aquí y les vuelvo a hacer caer en cuenta que estamos viendo todo el caso en Amós 9:9 de la ciudad de Israel. Vimos en Lucas 22:31 de Pedro cuando fue zarandeado. Vimos en Job cuando fue zarandeado también por el diablo. Vimos en 1 Corintios cuando es zarandeado por el diablo. Y aquí vemos otra vez que dice en el versículo 7, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Qué interesante que otra vez aparece como Satanás en el camino, y es como que Satanás otra vez empieza a zarandear. Y a veces nosotros vemos que es como que Satanás está haciendo, y nosotros pensamos que Satanás, obviamente la intención de Satanás es mala, pero Dios está permitiendo esto para traer una limpieza. ¿Cuál es el aguijón de Pablo? ¿Cuál creen ustedes que era el aguijón de Pablo? Ahí les pregunto a ustedes abiertamente, ¿cuál piensan ustedes? Porque todo el mundo es muy sonado, hay mucha gente que conoce y dice, el dichoso, el bendito aguijón de Pablo, el aguijón, porque aquí dice, me ha dado un aguijón en mi carne. ¿Cuál era el aguijón de la carne de Pablo? ¿Cuál se les ocurre? Ronnie dice, matar era su aguijón de la carne de Pablo. No, vamos a, la respuesta está aquí mismo está la respuesta. Mi pregunta puntual, ¿por qué Dios permitió que exigiera un mensajero de Satanás que le abofetee? Al apóstol Pablo estamos hablando, porque a veces nosotros pensamos y decimos, no, pero es que yo a cada cierto tiempo debo llevar una época donde ya Dios, el enemigo nunca me va a atacar y donde Dios me va a proteger. Y a veces nosotros nos encontramos con momentos de debilidad de nosotros y nosotros pensamos y decimos, pero todavía siento como que Satanás me está abofeteando, como que Satanás me está atacando. Y a veces el enemigo le está atacándote y atacando, y Dios parecería como que permitiera eso, y Dios lo está permitiendo porque quiere traer una limpieza a tu vida. Y mira lo que está pasando aquí. Y mira lo que dice. Les pregunto, ¿cuál era el aguijón? ¿Cuál era el aguijón? El aguijón de la carne de Pablo. Esto es bien poderoso. Y nosotros entender, porque a veces nosotros como grandes hombres de Dios pensamos y decimos, no, es que yo debo llegar a un punto donde ya nunca más le voy a volver a fallar a Dios. Y nos damos cuenta que llegamos a ciertas épocas en nuestra vida donde vemos como que el enemigo todavía nos está atacando. Y nos está atacando y nos está pinchando. Y lo interesante es que él dice que le pidió 3 veces, le he rogado al Señor que me lo quite, y no le quitó. Incluso él le dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona. O sea, Dios permitió que esa debilidad se quede en Pablo, y no le permitió nunca ser libre de eso. Eso dice aquí en la Biblia. Y al final le dice, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. O sea, él empieza a entender que había algo tan profundo en su carne que le estaba pinchando constantemente. Ustedes han visto, cuando uno infla un globo, y de ahí le cierra, y uno ve que es un globo grandote. ¿Qué pasaría si uno coge un alfiler y le pincha el globo? ¿Qué va a pasar con el globo? Se va a reventar. Y aquí dice que el aguijón le estaba pinchando. O sea, cada cierto tiempo que Pablo se hinchaba, venía este aguijón y le pinchaba. Cada vez que Pablo se hinchaba, venía este aguijón y le pinchaba. Cada vez que Pablo se estaba hinchando, venía este aguijón y le pinchaba. Entonces, ¿cuál creen que es? Paito dice codicia. ¿Por qué codicia, Paito? ¿A qué te refieres con codicia? ¿Qué crees que codiciaba Pablo? ¿Por qué? ¿Codicia a qué? ¿Qué más cree? ¿Qué más me dicen? ¿Qué más piensan que es el aguijón de la carne de Pablo? ¿Cuál piensan ustedes que es el aguijón de la carne? ¿Qué es lo que creen que haya sido el aguijón de la carne que estaba pinchándole y pinchándole todo el tiempo?
¿Alguien más se le ocurre algo más? Y tú, Paito, que dijiste codicia. ¿Codicia a qué? ¿Qué crees que haya sido la codicia de qué? Ronnie decía matar el aguijón de la carne de Pablo. No, porque al final nosotros vemos que al principio él sí tuvo eso, pero obviamente esa fue una de las cosas. Eso es interesante lo que dice Ronnie, porque a veces Dios nos sana en ciertas áreas al principio y hay muchas cosas que no volvemos atrás. Pero cada cierto tiempo nosotros vamos viendo que más nos vamos acercando al Señor y van saliendo otras impurezas. Y la zaranda lo que hace es sacar las impurezas adicionales que quedan. Esto es interesante. Elvita dice en 2 de Corintios 12:7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina. Interesante, esta es otra de las versiones. Espérame, déjame ver una espina me fue clavada en el cuerpo. Entonces puede ser para que él reconociera que toda revelación era dada por Dios y que se dejaba acretar a presumir esa revelación. Exactamente, esa es la respuesta, Elvita. Ese era el verdadero aguijón que tenía en su carne. Esa es la respuesta, Elvita. Él tenía un punto, y la respuesta está clarísima. Miren, solo analicémoslos. Mira, vamos a volver a leer 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Si saben que, cierto, cuando uno crece espiritualmente, nosotros nos podemos exaltar desmedidamente de las revelaciones, de las cosas que Dios está haciendo. Hay mucha gente que se jacta de los dones o de las cosas que Dios está haciendo y dice: yo sano a la gente, yo tengo revelaciones, yo camino en el don de ciencia, de conocimiento, los dones afloran en mí, yo he sanado a mucha gente, y empieza a exaltarse desmedidamente de lo que Dios hace a través de nosotros. Y no nos damos cuenta que es Dios haciendo, sino pensamos que somos nosotros. Y mira, él empezó a pasar eso. Le dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Mira, para que las revelaciones que él tenía, porque él recibió muchos misterios. Él hizo, si tú vas y lees en 1 de Corintios, 2 de Corintios, de Romanos, ves un montón de misterios. Y él dice: y me fue dado el misterio de la fe, el misterio de la piedad, el misterio de esto, el misterio de la iniquidad. Y él empezó a revelar un montón de misterios. Es un montón, él recibió muchas revelaciones. Pero para que él no se exaltase de eso, dice que le pinchaba. Y después vuelve a decir esto. Dice: me fue enviado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está el aguijón, ahí está la respuesta. Dice: para que yo no me enaltezca. O sea, claro, cada cierto tiempo cifraba con un globo y venía venía Satanás y ¡pum!, le pinchaba. Y Satanás lo hacía era para que él caiga en ese pecado y para que él siga exaltándose, pero Dios utilizaba al mismo Satanás para que le pinche, para que él sea limpiado y no caiga en eso. ¡Qué tenaz! O sea, es tan tenaz, más que falta de humildad, como dice Paulito. No, más que humildad, era esta vanagloria, esta forma de enaltecerse. Sí, bueno, sí tiene que ver con falta de humildad, definitivamente también, porque obviamente es esa parte. Definitivamente lo que dijo Pablo, también lo que hizo Belencita, orgullo. Definitivamente esta suficiencia, esta forma de enaltecerse es una forma disfrazada de orgullo. Todo esto es orgullo. O sea, también lo que pasó, Job es otra forma disfrazada. Esa autosuficiencia, vanagloria también era orgullo. Lo que tuvo Pedro, ¿no? Esta presunción, eso de ser presumido, de esta vanagloria, todo eso era orgullo. O sea, todas esas son formas disfrazadas de orgullo. Pero cada cierto tiempo el Señor viene y utiliza la zaranda para quitarnos eso. Y a veces es como que nosotros decimos: pero Señor, ¿por qué no impides que venga la zaranda? Porque la zaranda es limpieza. La zaranda tiene que venir. Vamos a ir a 1 Reyes 11. Mira esto. 1 Reyes 11. Y vamos a hablar de otro personaje. Y este es aquí Salomón. Todos sabemos muy bien, ¿no? ¿Quién es Salomón? Y vamos a ir a 1 Reyes. 1 Reyes 11. Mira esto. 1 Reyes 11, versículo 14. Mira, esto es interesante. Aquí sabemos toda la historia. Les voy a hacer un resumen súper grande porque no voy a hablar de toda la vida de Salomón. Esto ya hablamos la anterior vez, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Salomón? En el capítulo 10 nosotros vemos que llega la reina de Saba. Cuando la reina de Saba, esa es una puerta gigante que Salomón empieza a abrir. Y después del capítulo 11 nosotros vemos que él empieza a mezclarse con todas las mujeres que ya a él le habían dicho:
por profecías, y muchos de los ancestros le habían dicho que no tiene que mezclarse con mujeres que exaltaban otros dioses, de otras tribus y de otros reinos. Y es interesante cómo él empieza a abrir todas las puertas, y todos sabemos lo que fue pasando, hasta que llega un punto donde el Señor, el punto de Dios no era destruirle a Salomón. El punto siempre fue zarandearle a él para que entre en razón y él entre y se arrepienta de eso. Pero este fue uno de los personajes que él no reaccionó. Y mira lo que dice, te voy a leer, y aquí vamos a 1 Reyes 11:14. Y ahí es cuando ya el corazón de él se daña, cuando él no empezó a reaccionar. Y llegan varias gente y trata de hacerle reaccionar, pero él no reacciona. Y mira lo que dice, 1 Reyes 11:14 dice: Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edonitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madiad y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló elementos y aún les dio tierra. Bueno, vamos a parar ahí. De ahí le da toda la explicación de qué hizo este hombre y cómo se levantó. Pero este no fue el único hombre que Dios levanta. O sea, es increíble, porque a veces nosotros pensamos y decimos: yo no entiendo por qué ha venido estas cosas a mi vida. Porque a veces Dios está diciendo: si yo no levanto adversarios a tu vida, tú no reaccionas y yo no puedo limpiar y purificar tu vida. Y mira lo que pasa aquí más adelante. Vamos a ir al versículo 23. Mira, ya sabemos que se levantó fue enviado por quién. Mira, Jehová suscitó un adversario. O sea, Dios levanta un adversario para que Salomón reaccione. Y miren lo que pasa aquí en el versículo 23. Estamos en 1 Reyes 11:23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad de ser rey de Sobá. Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Sobá. Después fueron a Damasco, habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Mira, se levanta otro adversario puesto, adivinen por quién. Por Dios. Y ahora vean otro más. Vamos a ir al versículo 26. Dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón. Mira, levanta uno de los siervos. Y este es interesante. Siervo de Salomón, cuya madre se llamará Zerou, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. O sea, utilizó a tres para que reaccionen. Miren, la zaranda de Dios no es nunca para condenar. La zaranda de Dios siempre es para que el pueblo de Dios reaccione. La zaranda es como para decirte: ¡hey! Despiértate. ¿Se han visto cuando uno le hace así, le hace reaccionar a una persona? Es como que despiértate, reacciona. Así es la zaranda con Dios. Pero la zaranda es una limpieza. Porque cuando Dios permite una zaranda es cuando empieza a sacar todas las cosas que hay todavía en nuestro corazón. Y no importa en qué estación hay. No importa cada qué tiempo hay. Dios no va a impedir eso. Por eso le dice: hey Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no decaiga. Y una vez vuelto, una vez convertido, dice en otra de las versiones, vengas y llames, vengas y sea testimonio de tus hermanos. Y eso también pasó con Job. También cuando él se arrepintió, cuando él busca de Dios, cuando él encuentra cara a cara con Dios y cuando él ora por sus amigos, entonces se acabó la zaranda. Y la zaranda es de ese tiempo cuando nosotros viene Dios y te dice: reacciona. Pero no pidas a Dios. A veces muchas personas, y eso es lo que pasó con esta pandemia. Mucha gente lo que oraba era que reprender al coronavirus. Y no se trata de reprender al COVID. Se trata de entender qué es lo que Dios está haciendo a través del COVID en nuestras vidas. Para que el pueblo de Dios reaccione, para que el corazón de los padres vuelva a ser los hijos de los padres. Es para que el pueblo de Dios doble rodillas ante Dios y digas: Dios, perdóname, necesito que me saques todo lo que está en mí y dejes que Dios sea transformando los corazones. Y tu corazón, vuelvo y repito, sea convertido, sea transformado. Y ahí es cuando Dios cambia. Y mira, Dios le manda a Salomón 3 adversarios diferentes y uno de ellos era su siervo. Y es tan tenaz que él no reaccionó. En todos los otros ejemplos que yo les puse, aún en el ejemplo de 1 Corintios 5:1, del incesto que hubo dentro de la iglesia, también él se levantó y fue rectificado. Pedro se levantó, Job se levantó, pero ¿sabes qué? Salomón no se levantó.
Salomón no entendió. Salomón no reconoció. Y esto es lo peligroso, que no te creas que aún porque tú estás en un lugar de autoridad, porque tú tienes plata, porque Salomón llegó a tener tanta sabiduría, llegó a tener tanto dinero, se llegó a ser tan prosperado, pero no cambió su corazón y todo se fue quitado. Job tuvo lo mismo, pero él sí cambió y fue multiplicado. Ten mucho cuidado que aunque tú tengas una buena posición económica, pase esto. Yo estoy leyendo todo lo que dice Berencita, dice que Dios nos da siempre múltiples oportunidades para arrepentirnos, está en nosotros el tomar decisión. Exactamente, es justo lo que dije ahorita, Berencita. Es prácticamente lo que tú dices, es exactamente lo mismo. O sea, Él nos da siempre todas las oportunidades para que nosotros reaccionemos. Como dice Paulito, ruditos, ¿no? Exacto. Reconocer delante de Dios le agrada cuando reconocemos, exactamente, y cuando nos humillamos, cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos. Paito dice, quien no conoce a Dios, viva la zaranda, dice Ricky. Quien no conoce a Dios diría que es malo, pero realmente lo hace por amor. Exactamente, porque Dios utiliza las formas perfectas. Ahora mira esto, ¿sabes qué? Incluso con Salomón hay una parte de Eclesiastés donde él dice que se dio al vino, que empezó a probar de todo. Por eso dice en una parte, dice vanidad de vanidades, porque él empezó a probar de todo. Abrió todas las puertas habidas y por haber. Y él, en vez de buscar la solución en Dios, empezó a buscar todas las soluciones en todo tipo de vanidad. Y se desvió su corazón completamente. Y ahí es cuando llegan 3 zarandas a su vida y no reaccionó. Voy a ir ahorita a una que es bien interesante. Primera de Timoteo 1. Este es otro personaje que tampoco, otros 2 personajes que no reaccionaron. Me puse a hacer también un estudio de quiénes eran estos, porque la verdad yo nunca había estudiado de estos hasta que después ya le hice así un estudio más profundo. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1:18. Mira lo que dice. Mira. Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué interesante, otra vez, miren, otra vez. Se le entrega a Satanás. Todos los casos de estos, hasta Pablo, el aguijón, dice que era un mensajero de Satanás que la bofetaba. Job, Satanás le pidió permiso para zarandearlo. Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. La casa de Israel tenía que ser zarandeada por el diablo. O sea, siempre era Satanás, ¿no? Qué interesante que la zaranda es manejada por el diablo para hacernos caer y Dios utiliza al mismo diablo para limpiarnos y purificarnos, aunque suene irónico esto, pero es la verdad. Porque lo que utiliza el enemigo para mal, Dios lo voltea para bien. Y mira esto, ¿sabes qué es tan tenaz? Que le dice que estos 2 personajes, mira lo que pasa aquí. Mira quiénes son, dice Himeneo y Alejandro, ¿a quiénes entregué? Yo me puse a estudiar quiénes eran estos Himeneo y Alejandro y dice que estos eran, levantaron después, ellos empezaron en la iglesia, empezaron con la doctrina, pero empezaron a tergiversar tanto la doctrina y empezaron a blasfemar y empezaron a hablar de la resurrección que había pasado y que la resurrección no valía. Por eso es que aquí ellos le dice, ten cuidado, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando los que naufragan en eso. Y es interesante porque ellos empiezan a blasfemar en contra de ciertas doctrinas y más adelante estos 2 personajes forman iglesias que supuestamente eran cristianas pero que tenían tanta tradición pagana y se confundió tanto la doctrina que prácticamente dice que les entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, pero ellos no aprendieron en su corazón y su corazón se terminó volteando. O sea que con ellos sí, el enemigo logró hacer el propósito y ellos no entendieron el propósito de lo que es la zaranda, la limpieza. Y ellos se desviaron completamente. Y después, si uno lee la historia de ellos, uno se da cuenta y dice que ellos se desviaron totalmente y terminaron entregándose al paganismo. Y es tan tenaz eso. Ahora vamos a ir a otro más que me llama mucho la atención. Y vamos a ir a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, y vamos a hablar de una de las iglesias. Y es interesante ver las iglesias de Filadelfia. Y esto es algo bien poderoso. Me puse a estudiar bastante bien de esto. Mira lo que dice Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 8. Mira lo que dice. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, esta es la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia de los últimos tiempos. Esta es la iglesia que se va antes del rapto. Porque acabamos de leer, versículo 3:10 te está diciendo, esta es la iglesia que ha sabido mantenerse, ha sabido guardar la palabra, amar, todo este tipo de cosas. Es la iglesia que no va a ver el juicio que viene sobre la tierra. Esa es la iglesia que se va antes del rapto. Esta es la iglesia de los últimos tiempos. Eso no hay nada que hacer. Pero ahora mira esto. Lo interesante es que aquí aparece otra zaranda. Y es interesante descubrir que, mira lo que dice. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, mira esto. Esto es tan tenaz. Porque aquí llega mucha gente. Yo soy partidario mucho cuando yo leo la Biblia. Siempre leo mucho la terminología. Me gusta mucho leer muchas palabras, la simbología. Veo mucho los significados de nombres y todo eso. Y me gusta ver mucho la parte del hebreo, la parte del griego, la parte del arameo. Y empiezo siempre a ver las ciertas palabras. Y es muy interesante aprender eso. Pero ojo, ten mucho cuidado de caer en esto de la doctrina que yo voy a hacerme, no, es que yo voy a traer el judaísmo, es que yo me voy a entrar a esto, es que yo tengo que respetar las fiestas, tengo que hacer esto, tengo que respetar el sábado y los que no respetan el sábado son malos y empiezas a meterte en un adoctrinamiento que mira, el mismo Pablo tuvo que corregirle a Pedro y te voy a mostrar algo que para mí fue tan revelación. Vamos a Gálatas 2:11. Con esto vamos a entender por qué le dijo aquí la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y ya te voy a explicar por qué. Y es tan poderoso. Mira lo que dice en Gálatas 2. Gálatas 2:11, mira lo que dice. Es muy cierto que tú aprendas y es muy poderoso que tú aprendas muchas de las costumbres judías, como lo que hacían y ciertas de las cosas, el significado de fiestas, significado de ciertos nombres, todo eso es muy interesante. Pero yo he conocido a muchas personas que dicen, no, ya no tienes que decir nunca judío, tienes que decir Jesús, tienes que decir Yeshua, en el nombre de Yeshua, porque si dices Jesús no tiene validez. Otros dicen, no, ¿sabes qué? Tú tienes que utilizar otros nombres, tienes que respetar el Shabbat, tienes que utilizar esto y empiezas, no, que el Mesías y todos empiezan a tergiversar y es como que rompes esta validad, empiezas a meterte en un término cuando tú no eres judío. Entonces una cosa es respetar, estudiar y otra cosa es inmiscuirte en algo que Dios no te ha metido. Y mira lo que dice en Gálatas 2:11. Mira, esto es tan poderoso. Aquí Pablo reprende a Pedro delante de todos y mira lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su similación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mira lo tremendo de esto. Hay muchas personas, yo he conversado con muchísima gente, me he encontrado con muchísima gente que empieza a decirme, no, es que sabes que tú tienes que aprender a respetar las fiestas judías, tú tienes que aprender a utilizar los términos judíos, tú tienes que solo estudiar hebreo y empiezan a invalidar prácticamente lo que hemos aprendido de aquí. Te dice, hey, cuidado, tú que eres judío
judío, ¿por qué tratas de judaizar al resto de personas? Y tú estás siendo de una forma hipócrita, es lo que está diciéndole aquí. Miren lo que dice aquí. Pero versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Y eso es tan tenaz porque ahí es cuando entendemos lo que dice en Gálatas 3, en Apocalipsis 3. Ahí es cuando entendemos que dice a los que se dicen judíos y no lo son. Nosotros tenemos que aprender a respetar a los judíos, nosotros tenemos que bendecir y amar a Israel, y ese es nuestro papel. Pero no por eso nosotros tenemos que inmiscuirnos y tratar de involucrarnos en todo lo que ellos son, porque nosotros no somos judíos, y a nosotros como gentiles Dios nos extendió la gracia y la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Y también nosotros vamos a respetar, vamos a honrar, vamos a aprender las tradiciones judías, pero no por eso tenemos que honrarlos y tenemos que meternos en el judaísmo cuando Dios nos enseñó que no es en base a la ley, sino en base a su gracia. Y es tan tenaz porque nosotros vemos que ahí habla de otra zaranda y dice aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¡Qué tenaz! Que ahí es cuando nosotros entendemos que la sinagoga de Satanás es de esa gente que empieza a meterse en la ley y empieza a justificarse por la ley y termina aborreciendo y termina desechando el sacrificio que es de gracia que Cristo Jesús lo hizo. Y eso es tan tenaz que nosotros aprendamos a discernir y a dividir eso. No con eso estoy diciendo, vuelvo y repito, que no sepamos honrar tradiciones judías. Yo estudio mucho de las tradiciones judías, he aprendido mucho, utilizo muchos términos hebreos y todo eso, pero no invalido todo el poder de lo que Dios ha hecho a nosotros como gentiles prácticamente. Y nosotros no nos basamos en base a esa ley, sino que obviamente aprendemos y yo me deleito. Yo soy muchas veces predicado, muchas veces de muchas tradiciones, justamente los judíos, pero con la importancia de la simbología, más no como meterme dentro de una religión como tal. Amén. Entonces esto es bien interesante que entendemos. Ahora vamos con algo más que también me llama mucho la atención y con esto voy a acabar. Vamos a ir a Mateo 13 y aquí habla también de otro caso que es también bien interesante. Mateo 13. Mateo 13. Y esta es una parábola bien interesante. Mateo 13. Mateo 13, 24. Mira lo que dice. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace Dios cuando utiliza la zaranda en nuestras vidas. Muchas veces hay etapas en nuestra vida donde nosotros vamos creciendo, vamos avanzando y cada cierto tiempo el Señor utiliza la zaranda. Nosotros a veces pensamos que la zaranda llega cuando nos convertimos al cristianismo. Casi nunca llega la zaranda cuando nosotros nos convertimos al cristianismo. La zaranda llega en un proceso de crecimiento y de madurez en el cristianismo. Y el Señor cada cierto tiempo para darnos un mayor crecimiento, una mayor limpieza, o como leíamos en Juan 15:2, que el que lleva fruto va a ser limpiado para dar mucho más fruto. Cada cierto tiempo cuando estamos creciendo y estamos avanzando es cuando Dios utiliza la zaranda. Y la zaranda lo que hace es limpiarnos para que podamos dar más fruto. Pero muchas veces es cuando ya han crecido muchas semillas en nosotros. Y a veces es como vos dices, y uno dice, pero Señor, ¿por qué esto no vi antes? ¿Por qué esto no salió antes? Pero Señor, ¿por qué esto sale ahora? Porque yo no pensé que todavía luchaba con estos pensamientos. Yo no pensé que había falta de perdón todavía en mi corazón. Yo no pensé todavía. Porque el Señor sabe que en ciertos tiempos estamos listos. Y el Señor dice, yo he dejado que crezca la cizaña con el trigo. Y va a llegar un momento donde yo utilizo la zaranda para discernir y para quitar, porque mira lo que dice aquí, dice que él no cortó antes, no la arrancó antes, porque no quería desperdiciar
Porque acuérdate lo que leímos en Amós 9:9. Ni un solo grano de trigo va a caer a la tierra. O sea, él no va a desperdiciar nada de lo bueno que tú tienes. Pero a veces cuando el enemigo viene y va creciendo muchas cosas, aún con nosotros, él aprovecha todo lo que tú tienes y va a llegar un momento donde la zaranda empieza a caer. Y la zaranda solo llega en los momentos ya de madurez. La zaranda llega en los momentos. Mira cuando llegó la zaranda a Pedro, después del ministerio, después de 3 años de estar caminando con Jesús. ¿Cuándo llegó la zaranda a Job? Cuando él ya era muy próspero, una persona muy sabia, ya tenía hijos, tenía una esposa, ya tenía muchos bienes, ya era muy próspero. Mira cuando llegó la zaranda a este hombre en 1 Corintios 5, estaba ya en la iglesia, una persona cristiana. Mira cuando llegó la zaranda a Salomón, cuando él ya estaba en el trono, ya tuvo muchos reinos, muchas conquistas. La zaranda te llega en momentos de madurez, momentos de crecimiento, pero es para que llegues más fruto, es un tiempo de limpieza. La zaranda que está viviendo la humanidad ahora es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo que cuando el Señor va a empezar a ver y va a decir cuántos están doblados las rodillas ante mí, cuántos están reconociendo, cuántos están buscando a mí cara a cara. ¿O cuántos están buscando ahorita la salud? ¿Cuántos están buscando ahorita los bienes, las riquezas? ¿Cuántos están enfocados ahorita por trabajar y sacar más dinero? Esa gente no va a entender lo que es la zaranda. La zaranda es un tiempo. Y ¿saben qué? Por eso empecé con Amós 9:9 y vamos a volver otra vez a Amós 9:9 porque siento compartir. Y esto es tan poderoso y con esto acabo. Amós 9:9, que es con el versículo que empezamos esta prédica. Pero mira lo que dice Amós 9:9, y este es para este tiempo, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Mira, este es el tiempo donde Él está zarandeando al pueblo, a la casa de Israel. Él está zarandeándote a ti, a mí. Él está zarandeando ahorita a las naciones, porque es un tiempo de volver al corazón del Padre. Es un tiempo, acuérdate como decía aquí Pedro, Satanás. Acuérdate lo que decía, Simón, Simón. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo Pedro, Pedro? Le dijo Simón porque todavía había inestabilidad en él. Simón significaba inestable. Pedro era la roca, firme. Entonces le dice, todavía eres Simón, todavía tienes Simón, Simón, todavía tienes inestabilidad y hay cosas que todavía tengo que limpiar para que tú entiendas. Es los últimos tiempos donde el Señor está llamando como a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se va a ir antes del rapto. Esta es la iglesia que Él necesita purificar, que necesita limpiar, que necesita transformar. Este es el tiempo donde Él está llamando a su iglesia para que haya un arrepentimiento. Como le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, una vez convertido, vuelvas a tus hermanos, edificas a tus hermanos, levantes. Job se arrepintió, lloró por sus amigos, los cuales le estuvieron afligiendo día y noche, y solo ahí fue restaurado. Este es el tiempo donde nosotros como iglesia tenemos que levantar a buscar su rostro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso dijo Job. Este es el tiempo donde la iglesia necesita levantarse a buscar su rostro. No te enfoques en las distracciones del mundo. No te enfoques en todo lo que el enemigo, el mundo quiere ahorita poner. Que temor, que incertidumbre, que miedo, que trabaja, que tienes que trabajar mucho, que tienes que sacar la plata, que no hay plata, que la crisis, que todo esto, que la enfermedad, que la muerte y todo eso. Esto es pasajero. Enfócate en mirar, doblar las rodillas a Dios y buscar a Dios cara a cara. Y es cuando entenderás el propósito de la zaranda, porque te va a limpiar para que lleves más fruto. Amén. Vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Espero que haya sido una palabra también de edificación para cada uno de ustedes. Y sí, exactamente. Como dice Elvita, un encuentro genuino, un encuentro cara a cara, exactamente. Porque ahí es cuando nosotros entendemos que la zaranda tiene, y no nos olvidemos que la zaranda tiene siempre fruto de arrepentimiento cuando somos dejados por que ese arrepentimiento llegue genuino a nuestras vidas. Amén. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Me avisan cuando estemos listos. Amén.
Listo, listo, lo dice Ronnie. Amén, Paito, gracias. Wow, qué palabra dice. Amén, sí es. Pienso que son tiempos nuevos donde Dios está trayendo revelaciones también nuevas y tenemos que estar dispuestos y sensibles también. Gracias también, Paito. Listos. Listos, Paulito, Moshe, Yoli. Amén, Ronnie. Rita, Génesis también. Paito, Marquito. Exactamente lo que dice Nancita, ese es el resumen. Como Padre nos arandea para sacar lo malo de nuestras vidas. Amén. Tal cual. Nancita Barrera, listo, pastor. Listos, Cita Fander. Listo, Ricky. Ricky y Eustacia. Saludos a Eustacia. Pelincita, Valentina, listas. Vamos a esperar un ratito más. Mayrita, Jonathan. No sé si está ahí Marquito también, listos. Vamos a esperar un ratito más ya. Amén, Carito dice, listos, gracias Javi por la palabra, justo lo que necesitamos, su palabra llega en el tiempo justo. Amén. Marjorie, ahora sí está Marjorie aquí. Como te buscamos el domingo, Marjorie. Amén, listos Marjorie. Con tus hijitos también imagino que estás. Poderosa la palabra, wow. Amén. ¿Listos? Amor, Gaby también está. Amor. Sí. También le sobra pan, ¿no? Sí. Ya. Que aquí está Gaby. Amén. Poderosa la palabra. Amén. Vamos a orar ya. Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por tu revelación, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Oramos, Señor, que más que impresionarnos, Señor, la palabra, oramos que tú causas el efecto, Señor, de buscarte, de rendirte, Señor, de adorarte, Señor, de doblar rodillas frente a ti, Señor, de buscar tu rostro, Señor, día a día, Señor, Padre, y de enfocarnos en lo que tú tienes para nuestro llamado, Señor, y para edificar a otros hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú produce esta conversión profunda en nuestros corazones, Señor, como lo hiciste con Pedro, Señor, y como lo hiciste con Job, como lo hiciste con grandes hombres de Dios, Señor, que tú tuviste un propósito, Señor. Oramos, Señor, que no nos desviamos de derecha a izquierda, sino nos enfocamos en lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque esto busca, Señor, que busquemos que nuestros corazones se rindan más a ti, Señor, Padre, y que nos enamoramos más y más de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor, y cumplimos tu llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos el pan, bendecimos, Padre, tu cuerpo, Señor. Padre, hoy conmemoramos, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Padre, esa victoria, Señor, la tomamos, Señor, la abrazamos, Señor. Abrazamos, Padre, la muerte y la resurrección de Jesús, Señor. La victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la opresión, Señor. Declaramos libertad, Señor. Declaramos sanidad sobre cada hogar, Señor. Declaramos victoria, declaramos favor y gracia sobrenatural. Libertad sobre toda opresión, sobre toda depresión, sobre toda muerte, sobre toda enfermedad, Señor. Sobre todo pecado. El pecado no se señorará de nuestras vidas, Señor. Victoria sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que tocamos. Bendecimos nuestras vidas, nuestras familias. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, Señor, y bendecimos este tiempo, Señor. Bendigo cada hogar, cada persona que está ahí, cada mujer, cada niño, Señor, cada hombre, Señor, cada bebé, Señor, Padre. Bendecimos, Señor, aún también el hijo de Carito, Señor, que nació en estos días, Señor. Bendecimos a Edwin, Señor. Declaramos, Padre, también tu provisión sobrenatural, Señor, sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, en este tiempo, Señor, tu cuerpo, Señor, y declaramos la vida y la victoria de Jesús, Padre. Abrazamos nuestro cuerpo, tú permaneces en nosotros y nosotros en ti, Señor, a través de tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque hay poder también en tu cuerpo, Señor.
Padre, y declaramos, Señor, la sangre de Jesús también es bendecida, levantada, Señor, y hoy exaltamos el sacrificio de la cruz, Señor. Declaramos la sangre de Jesús purifica nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Purifica, Señor, todo lo que somos, lo que tenemos, aún nuestra sangre está llena de tu sangre, Señor. Nuestro cuerpo es vivificado, Señor, restaurado de toda iniquidad, de toda maldición, Señor, de toda brujería, hechicería, Señor. La sangre de Jesús purifica, Señor, vivifica, Padre, sobre nuestros dinteles, nuestras casas, sobre todos nuestros trabajos, nuestras vidas, Señor, sobre nuestros matrimonios, Señor, sobre nuestros hijos, Señor, sobre todos nuestros negocios, estudios, trabajos, Señor, sobre todo lo que hacemos, Señor. La sangre de Jesús purifica. Cancelamos toda maldición, brujería, hechicería, lo que ha sido decretado, dicho y hecho. Y la sangre de Jesús purifica, Señor. El nombre de Jesús levantado en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos y bebemos de tu sangre, Señor, en todo nuestro ser, en todo lo que somos y lo que tenemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación. Bueno, ya veo también que Dios nos ha levantado también a través de esta palabra. Y que Dios sea levantando también, prosperando sus vidas. Declaramos una semana de gloria, de victoria, una semana bendecida sobre cada uno de ustedes, sobre sus bienes, sus finanzas, sobre todo lo que hacemos. Declaramos protección divina, sobrenatural, ángeles alrededor de su vida, de sus casas, de todo lo que ustedes tienen. Declaramos ninguna arma forjada de Satanás prospera en contra de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, ni nuestros bienes, ni aún nuestras mascotas. Todo está cubierto con la sangre de Jesús. Nuestros autos, todo lo que somos y lo que tenemos, tiene la bendición de Dios, la protección de Dios y el nombre de Jesús levantado sobre lo que somos y lo que tenemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y cancelamos toda retaliación, accidente, robo, muerte, enfermedad, toda maldición que quiera levantarse en nuestras vidas, no prospera, no se levante en el nombre de Jesús. Ángeles alrededor de nosotros, nuestras casas y nuestras vidas, nuestros bienes, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes. Ivoncita, qué chévere que estuviste conectada todo el tiempo. Gracias también. Bendiciones, espero también que haya sido de edificación. Salúdale mucho a Eri. Dile que le mando un fuerte abrazo. Le extrañamos mucho. Tenemos que hacer una conversación pendiente, Ivoncita. Saludos también por allá, por Chile. Gracias también, Carito. Igual bendiciones a todos. Nancita, Paulito, gracias también. Saludos también a Moshe, a Yoli, a toditos. Carito, igual saludos a Santi también. Pablito, Gretita, qué gusto que estén también conectados. Bendiciones también, Berencita, Valentín, Elvita. Gracias también, Mayori. Igual saludos también a Vale y a Sebas. Que Dios les bendiga también para ti, Ronnie. Y nos vemos entonces el día viernes. Estamos ahí en contacto. Que Dios les bendiga. Bendiciones.